delitos de cohecho, porque son ellos los tipos penales llamados a la correspondencia en concreto. Y estos tienen su propia regla. Desde un punto de vista específico, están en la sección 4 del capítulo 2 del título 18 del Código Penal, ubicados de manera expresa. Y estos tipos penales, en concreto, se dividen en 14 figuras típicas y todas estas son autónomas. A nivel de lo que se conoce como los cohechos pasivos, tenemos básicamente 6 tipos penales autónomos en el concepto de los cohechos pasivos, ya sean propios, impropios o específicos. Esto es el cohecho pasivo propio, el soborno internacional pasivo, el cohecho pasivo impropio, los cohechos pasivos específicos. Dentro de ellos están las formas propias e impropias en el ejercicio de la función policial, y también están los cohechos activos, ¿no? Como son básicamente 4 tipos penales: activo genérico, activo transnacional, activo específico y el cohecho activo en el ámbito de la función policial. Entonces, aquí tenemos 6 tipos penales, ¿no?, en la construcción de los cohechos, y 4 tipos penales en el cohechos pasivos, ¿no? 7, 3, 5, 7 y 4 en los cohechos activos. O sea, serían 11. Y dije 14 al inicio porque hay formas específicas que no la vamos a tratar el día de hoy, porque ellos no pertenecen a la correspondencia. Me refiero al tráfico de influencias, al enriquecimiento ilícito en concreto, y al delito de negociación incompatible, que no es un tema debatible porque no es parte de la correspondencia. La correspondencia en los delitos de cohecho. Nosotros compartimos siempre esta dinámica, que donde hay un cohechante hay un cohechador, indefectiblemente. Donde hay un corrupto hay un corrompido. Siempre es una figura bilateral, binomial. Es una construcción de 2. No puede existir un cohechante si no hay un cohechador, ¿no? Eso, desde el mundo fáctico y desde el mundo jurídico, en parte es aceptada. El cohecho pasivo propio del 393 trabaja correlativamente con el 397, inciso 1, del cohecho activo genérico. El soborno internacional pasivo del 393-A del Código Penal trabaja con el cohecho activo transnacional en el 397-A del mencionado código. El cohecho pasivo impropio del 394 trabaja en correlación con el cohecho activo genérico del inciso 2 del 397. El cohecho pasivo específico del 395 trabaja copulativamente con el cohecho activo específico del 398, inciso 1. El cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, previsto en el 395A, trabaja con el cohecho activo en el ámbito de la función policial, previsto en el 398A, primera parte o inciso o literal 1. Y el cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial del 395B trabaja con el 398.A o -A en el segundo apartado, conocido como cohecho activo en el ámbito de la función policial. Y las formas específicas, como es la corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales registrados en el 396, trabaja correlativamente con el cohecho activo específico, segundo apartado del 398, según corresponde. La lógica expuesta es en primer orden, para nosotros los peruanos, es en primer orden la formación del Código de 1991. Y digo en primer orden porque los códigos anteriores al sistema nacional peruano, como son
el Código de 1863, denominado el Código Penal y de Enjuiciamientos en Materia Criminal, que por cierto lo tengo aquí en la mano. Es un código ya muy antiguo, muy vetusco, por obvias razones, ¿no? Le pongo a su análisis para que usted lo pueda tener presente. En este código, que es el primer código peruano, ¿no? Nos presenta en concreto la ubicación típica de los delitos de cohecho en el artículo 175 y 176. No existe otro tipo base u otra referencia típica del mencionado delito. Artículo 175 reza de la siguiente forma: cuando medie cohecho o soborno en los delitos que los empleados públicos cometan en el ejercicio de sus funciones, se le aplicará la pena correspondiente a estos delitos, aumentando en un grado. En esa época trabajaban con grados penológicos. La segunda parte del 175 indica el cohecho o soborno, cuando sea para ejercer actos de justicia, se castigará con la multa establecida en este artículo y con suspensión de 2 meses a 1 año. Por otro lado, el artículo 176 reza de la siguiente forma: los que sobornen o cohechen y los que sirven de agentes intermediarios para la dádiva u otra oferta serán castigados con arresto mayor en segundo grado. Nuestro legislador de 1863, o sea, siglo XIX, manejó de manera incipiente, o por obvias razones, la época, los cohechos con una, digámoslo así, básica correspondencia. O sea, el 175 registraba la técnica de un tipo penal especial, específicamente especial propio, porque la condición de funcionario de servidor fundamentaba la punición, ¿no? Y por otro lado, el 176 refería a un sujeto común, es decir, a un delito no cualificado, donde estaba básicamente el ciudadano de a pie. El segundo código que nosotros hemos tenido como nación, como república, es el Código de Maurtua, el código llamado Código de Maurtua de 1924, ¿no? Este código, que se le conoció literalmente como el Código de Procedimientos en Materia Criminal. Este es el código mencionado. Por cierto, aquí lo tenemos, de la época, en una hermosa colección. En el mencionado código, denominado, repito, Código de Maurtua, se marcó la pauta ya con un poco más de elementos típicos, un poco más de rigor académico. La técnica legislativa estuvo más pulida, ¿no? En los artículos 349 y 350, que pertenecían al título 4 del mencionado código, regulaban los delitos de cohecho desde el punto de vista del sujeto cualificado. Es decir, el 349 rezaba de la siguiente forma: el funcionario o empleado público que aceptara un donativo o una promesa o cualquier otra ventaja para hacer o omitir algo en violación de sus obligaciones, o el que aceptara donativo, promesa o ventaja a consecuencia de haber faltado de ellas. El 350 del mencionado código dice: el funcionario o empleado público que aceptara un donativo o una promesa o cualquier otra ventaja indebida para practicar o no practicar un acto propio de su cargo. O sea,
El 349 en los términos actuales regulaba el cohecho pasivo propio y el 350 el cohecho pasivo impropio. Y la correspondencia estaba respecto al extraneus en el 352 y en el 353. Es decir, el 352 reza: el que hiciere donativo promesa a un juez con el objeto de influir en la resolución de una causa pendiente de fallo de este, será reprimido y ahí registrado. Y el 353, el que tratara de corromper a un funcionario con dádivas, promesas o ventajas de cualquier clase para que haga u omita un acto relativo a sus funciones. Si el corruptor fuera funcionario, será reprimido, etcétera, etcétera. Si usted se da cuenta, el 352 habla, obviamente es un delito común, en la medida que el extraneus, o sea, el ciudadano de a pie, corrompía a un juez, lo dice de manera literal. Y el 353 habla sobre funcionarios que ingresaban en el medio corruptor respectivamente. O sea, el legislador de 1924, de la misma forma, no tuvo tan clara la correspondencia, toda vez que marcó una pauta de un tipo penal específico solamente para los magistrados. Y esto, en parte, tendría razón porque este código de 1924 tenía la influencia, como la mayoría de los códigos de la época, una influencia directa del sistema italiano. Y donde el sistema italiano, vamos a ver más adelante, formaba la idea de que el origen de estos delitos eran delitos de bagatería, o sea, delitos donde en primer orden quien cometía este escenario era aquel magistrado que reducía, banalizaba, mermaba y, por no decir, pisoteaba la función de la administración pública al ingresar en el medio corruptor. O sea, era algo terrible, sórdido para el escenario jurídico de los funcionarios. Por esa razón era más reprochable que un juez sea imputado por este escenario delictual que otro funcionario común. Esos son los antecedentes en concreto de los 3 códigos que nosotros hemos tenido en materia sustantiva. El Perú ha tenido 3 códigos hasta la fecha en materia sustantiva: 1863, 1924 y actualmente el código de 1991. Y en materia procesal penal son 5, usted lo sabe. Código también de 1863, luego 1920, 1940, 1991 y el de 2004. En ese contexto se han formado a la fecha los tipos penales vinculados a los delitos de corrupción funcionarial. Entonces, el Código de 1991 a la fecha sí tiene una correspondencia palmaria conforme se advierte en la diapositiva. Una correspondencia específica, más pulcra, mucho más pulcra, más pulida, con técnica específica, es decir, la persona que asesoró al legislador hacía esta propuesta legislativa y que fue aprobada con conocimiento de causa. Por lo tanto, se utilizaron en este momento verbos, en el 91, que son verbos básicamente generales por la misma correspondencia. Es decir, donde existe alguien que ofrece, debe existir en el otro mando alguien que acepte o reciba, ¿no? Donde existe alguien que da, en el otro lado debe existir alguien que recibe o acepta, ¿no? Y en el sentido de que aquel sujeto que solicita, ¿no?, otro tiene que dar. Entonces, estos 6 verbos que están ahí, dirigidos para los sujetos, aceptar, recibir y solicitar siempre para el sujeto cualificado, y los verbos ofrecer, dar y prometer siempre para el extraneus, es una técnica legislativa general para construir, ¿no?, en parte, ¿no?, los escenarios
materia de imputación. Obviamente, esto condensa que en un momento determinado el sujeto cualificado viola sus obligaciones, en otros momentos para cumplir sus obligaciones, sin faltar a ellas, y en otros momentos para entrar a consecuencia de las mismas. La técnica legislativa es diversa, me remito en este caso a ella. Estas figuras tienen reglas de oro, ¿no? Es decir, necesita usted conocer, necesitamos nosotros tener el entendimiento de cómo se deben configurar estas figuras desde el punto de vista, ¿no?, de los tipos penales de correspondencia. Una cosa es la imputación de un delito convencional y otra cosa es la imputación a nivel de la intervención delictual de los delitos de correspondencia. Miren esto, y aquí hay una problemática bien interesante para efecto de formar un trabajo de investigación a nivel de tesis. Es decir, el principio de accesoriedad limitada de la participación que sostiene el artículo 24 y 25 del Código Penal, me refiero a la instigación y a la complicidad, fueron creados y gestados indefectiblemente para los delitos convencionales ajenos a la correspondencia. Por esa razón, el 25, me refiero a la complicidad, es un sujeto, según el artículo 25, que presta auxilio al plan concreto del autor. O sea, el artículo 25 registra que el plan criminal, desde la perspectiva, ¿no?, mayoritaria, óntica, el plan criminal nace en el autor. Y dentro de la lógica del principio de accesoriedad limitada de la participación que es aceptada en el sistema penal nacional, se dice que el partícipe responderá en la medida que ese prestar auxilio, ese cooperar, se dé antes o durante la ejecución del plan criminal. Por eso este principio, accesoriedad limitada de la participación, tiene dos vertientes. Desde el punto de vista cualitativo, cuando la conducta del autor alcance el grado de injusto penal, hecho típico y antijurídico, o sea, antes y durante el contexto típico y afectivo o puesta en peligro de un bien jurídico, y también tiene el otro escenario que es cuando la conducta del autor llegue en grado de tentativa, o sea, aspecto cuantitativo. Entonces, desde el punto de vista de cómo está presentado el principio de accesoriedad limitada de la participación, se entiende entonces que el partícipe presta auxilio en la medida que el autor gobierne. En él nació el escenario delictual. La pregunta que nos hacemos, ¿ese principio de accesoriedad limitada de la participación podría hacer eco en la correspondencia de los delitos de corrupción funcionarial? La respuesta, por obvias razones, es no. Claro que no. En el caso de la correspondencia hay que respetar las reglas de oro. Y ojo, y eso pasa inadvertido muchas veces en el mundo del litigio, ¿no? Los magistrados, Ministerio Público y Poder Judicial, que tienen en su poder carpetas o expedientes de los cuales son parte procesando, no hacen ese trato discriminador, no todos, pero sí la mayoría. Incluso la misma Corte Suprema se embotó en su momento oportuno en un debate muy, digámoslo así, contradictorio, para tener como referencia, por ejemplo, el delito de negociación incompatible, que no es un delito de correspondencia, por cierto, sino la doctrina nacional, internacional aceptaba o indicaba que era un tipo penal monosubjetivo, es decir, un tipo penal fundamentalmente de un solo escenario delictivo. Por lo tanto,
no admitía complicidad. Por otro lado, salió ahí nomás a corto tiempo otro pronunciamiento de la segunda sala de la Corte Suprema, o sea, en el sentido contrario, indicando que sí, que el delito de negociación incompatible, si bien es cierto, era un tipo penal monosubjetivo, pero sí admitía participación, y ahí se embotaron. Uno decía A, otro decía B. Entonces no había claridad, y la función homofiláctica, unificadora de la Corte Suprema estaba siendo, o teleológica, estaba haciendo agua. El derecho penal desde mi modesta óptica siempre ha sido, y creo que mientras existe el rigor académico, ha sido ciencia. Es ciencia, no es técnica. Nos ascribimos a la tesis postulada por Mario Bunge y nos apartamos de la tesis de Humberto Eco, quien decía que el derecho es una técnica. Y es una ciencia porque tiene, indefectiblemente, un soporte, un bastón, un báculo en el cual se sostiene con seguridad y con solvencia, que es la dogmática jurídico-penal, o sea, la ciencia del derecho, lo científico del derecho. Y en ese contexto, ¿no? Les pongo algunas referencias, ¿no? A tener en cuenta, porque este es un diplomado de especialidad y asumo y entiendo que esa especialidad está sostenida, ¿no? En el conocimiento. Referencias, literatura obligatoria a tener en cuenta, es un libro muy importante del maestro Carlos Creus. Literalmente su libro se llama Delitos contra la Administración Pública. Es un libro obviamente antiguo, ¿no? Fue una de sus primeras publicaciones en la especialidad, ¿no? 1981, editorial Astrea. Y aquí el maestro, ¿no? Carlos Creus, ¿no? Nos presenta fundamentalmente en el capítulo, para darle la página exacta, porque estamos aquí con colegas que están en el conocimiento, en la investigación, y eso es importante, ¿no? Citar con la seriedad que demanda el escenario. En el artículo 400, perdón, en la página del mencionado libro 497 hacia adelante, nos deleita el maestro argentino con algunas pautas, ¿sí? 497 hacia adelante, sobre estos tipos penales en el concepto de lo que él conoce el delito de soborno, que para nosotros es el cohecho. Y ahí fundamentalmente en la página 497, ¿no? Del mencionado libro, y 498, que lo pongo aquí a la vista, para que lo tenga, ¿no? Con conocimiento, 497 y 498, nos regula el término, aquí está literalmente, sobre acá, la autonomía del delito de soborno. Esto, por cierto, no fue una epifanía ni una iniciativa solitaria de Carlos Creus, ¿no? Esto pertenece, ¿no? A un escenario mucho más atrás, ¿no? Me refiero básicamente a los clásicos italianos del siglo XVIII, de inicio del siglo XIX, y específicamente respecto a la autonomía de estos tipos penales al maestro Grispigli. La regla de oro, señores, en este caso, la primera regla de oro a tener en cuenta en los delitos de correspondencia es que estos tipos penales son tipos penales autónomos. ¿Qué es un tipo penal autónomo? Es un tipo penal, como usted sabrá, aquel que tiene en la construcción de la técnica legislativa un supuesto de hecho, que es el corazón del tipo penal. O sea,
tiene un artículo, un sujeto activo, un supuesto hecho y una consecuencia jurídica. Recientemente, y ahí saludamos a la Corte Suprema, que ha ratificado una postura muy interesante en este acuerdo plenario del año pasado, en 2023, sobre la determinación de la pena, ¿no? Creo que es el 1 del 2023, y ha dejado, o 3 del 2023, y ha dejado constancia que es necesario tener en cuenta dos tipos de sistemas penológicos: el sistema de tercios para los tipos penales autónomos y el sistema escalonado para los tipos penales complementarios o tipos penales con circunstancias específicas, agravantes, obviamente. O sea, es decir, la Corte Suprema, sin entrar en el sistema penológico, está aceptando que la parte especial tiene dos clases de tipos penales fundamentalmente: los autónomos y los complementarios. Por esa razón, señores, esa muletilla, ¿no?, que viene aceptándose muy a menudo y que ya ha tomado un sedimento sólido por el pragmatismo de la dicción, de la existencia del robo agravado, ¿no? Eso no existe en el sistema jurídico, obviamente en el contexto, en el rigor de la ciencia del derecho penal. Lo que existe es robo con agravantes. ¿Por qué razón? Porque el robo con agravantes en el Código Penal Nacional es un tipo penal complementario. O sea, no tiene supuesto de hecho y subsecuentemente no se puede configurar. Solamente se remite por cláusula complementaria o cláusula de remisión o de conexidad al tipo base para alcanzar, en este caso, el incremento penológico según corresponde. Entonces, un tipo penal autónomo es aquel que está marcado por el supuesto de hecho, el cual, según su constructo, tiene verbos o verbo y tiene elementos descriptivos y normativos. Entonces, cuando nos encontremos en la correspondencia, debemos entender en primer lugar que, si bien es cierto, hay un cohechante y hay un cohechador, es decir, hay un funcionario servidor estatal y por otro lado hay un ciudadano de a pie, debemos entender que ese ciudadano de a pie no puede ser cómplice del delito de cohecho pasivo propio o impropio, según corresponde. No puede ser. ¿Por qué razón? Porque en este caso el principio de accesoriedad limitada de la participación no opera, es decir, el extraneus no presta auxilio al plan concreto del autor cualificado, sino que al contrario, comete su propio injusto, es decir, comete su propio delito.